¿Sabías que el hombre más sabio de la historia no está allá abajo? Terminó completamente vacío. El rey más rico, el más poderoso, el más admirado terminó escribiendo una sola frase: todo es vanidad. ¿Qué pudo destruir al hombre que lo tenía todo? Jerusalén, año 931 a.C. El palacio más grande del mundo en completo silencio. Y en su interior, un hombre solo, rodeado de oro, pero vacío. Ese hombre era Salomón. Pero esto no siempre fue así. Hubo un tiempo donde lo tenía todo. 666 talentos de oro al año. 1000 mujeres. Un trono de marfil rodeado de oro. Y una sabiduría que nadie ha igualado. Entonces, ¿qué salió mal? Porque esta historia no es sobre un rey. No es sobre riqueza y poder. Es sobre algo mucho más peligroso. Algo que también puede pasarte a ti. Una puerta que se abre lentamente sin que lo notes. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Retrocede 40 años. Antes del oro, antes del poder, antes de la caída una noche, en Gabaón. 1000 sacrificios ardiendo y un joven rey de rodillas. Entonces Dios habló y la voz dijo: ¿qué quieres que te dé? Pudo pedir riqueza, poder, ejércitos. Pero no lo hizo, pidió algo diferente: sabiduría. Y Dios respondió: ¿por qué no pediste riquezas ni la muerte de tus enemigos? Te daré sabiduría, pero también te daré riqueza y honor. Y ningún rey será como tú, pero con una condición: si caminas en mis caminos, si obedeces mis mandamientos. Entonces todo permanecerá, pero si no, todo caerá. Y esa fue la grieta. Salomón entendió algo que ningún rey antes había entendido. La guerra destruye imperios, pero las alianzas los construyen. Así que hizo algo nunca antes visto. Decidió comprar la paz. No con espadas, sino con bodas. Cada matrimonio era un tratado: Egipto, Moab, Edom, Amón. Cada esposa era una alianza viva, un pacto con consecuencias invisibles. Pero había algo que Salomón sabía. Una advertencia escrita mucho antes. El rey no debe multiplicar mujeres, porque su corazón puede desviarse. Y aún así lo hizo: una esposa, luego otra. Y otra más, hasta que ya no pudo detenerse. 700 esposas, 300 concubinas, 1000 puertas abiertas al mismo tiempo, y ninguna se cerró. Ahora imagina esto, no como historia, sino como realidad. Eres joven, no elegiste estar ahí, te sacaron de tu tierra, de tu familia, y ahora estás entrando al palacio del rey. El aire es pesado. Huele a incienso y a encierro. Cientos de mujeres respirando el mismo aire. Algunas ni recuerdan su hogar. Otras ya dejaron de esperar. Esto no era amor, era un sistema. Cada mujer un tratado, una alianza, una pieza, y detrás hombres sin nombre. Eunucos, vigilando, controlando, decidiendo. Y ahora entiende esto. Si el rey visitara a una mujer por día, tardaría casi 3 años en volver a verla. La mayoría nunca sería elegida, nunca sería vista, nunca sería recordada. Solo existían. Todo esto no era gratis. No lo pagaba el rey. Lo pagaba el pueblo. Cada banquete, cada esposa, cada lujo tenía un precio, y alguien lo estaba pagando. El reino se dividió en distritos, cada uno obligado a sostener al rey. Un mes al año: alimentos, animales, recursos, todo para mantener el palacio. Pero no era suficiente. Entonces subieron los impuestos hasta un 20%, y además trabajo forzado. Hombres dejando a sus familias para construir lo que nunca usarían. Y así nació la sombra. No en el palacio, sino en el pueblo. Mientras el oro brillaba, la vida se apagaba. Y nadie podía detenerlo, porque todo
parecía prosperidad. Salomón no era ignorante. Sabía la verdad. Conocía la ley, los mandamientos y las advertencias. Pero hay algo más peligroso que la ignorancia: la confianza excesiva. Pensó que podía controlar todo. Todo empezó con algo pequeño. No adoró, solo permitió un altar fuera del templo. Solo uno, por política, por conveniencia, por paz. Pero una concesión abre otra, y otra más. Moloch, Quemos, Astarte. Altares cada vez más cerca del templo, y sin darse cuenta cruzó la línea. No dejó a Dios, lo reemplazó lentamente. Un altar más, una decisión más, una traición más, un altar más, una decisión más, una traición más. Y el hombre más sabio ya no escuchaba a Dios. Y entonces la oscuridad tomó forma, no en el palacio, sino fuera de él, en un lugar donde nadie quería mirar: el valle de Hinón, donde el fuego nunca se apagaba. En el centro, una figura: Moloch, cuerpo de rey, cabeza de toro, brazos de bronce, ardiendo, un horno disfrazado de Dios. Y aquí todo cambia. No eran animales, eran niños, bebés menores de 3 meses. Los tambores sonaban fuerte para cubrir el llanto, y nadie detenía nada. Y mientras todo esto pasaba, el rey sabía desde su palacio. Podía ver el humo, podía escuchar los tambores, pero no se detuvo, no habló, no actuó. Y en ese momento lo perdió todo. Durante años, Dios guardó silencio. No detuvo al rey. No destruyó el palacio. No intervino de inmediato. Y eso lo hizo más peligroso, porque el silencio no es ausencia. Pero un día la voz volvió. No como promesa, como sentencia, porque tu corazón se ha desviado y no has guardado mi pacto. Por eso todo cambiará. No destruiré todo en tus días por causa de tu padre, David, pero sí tu reino será dividido. Y lo verás comenzar. Y desde ese momento todo empezó a caer. Enemigos aparecieron, conflictos crecieron. El imperio seguía en pie, pero por dentro ya estaba roto. El palacio seguía en pie. El oro seguía brillando. Las puertas seguían abiertas, pero algo ya no estaba. El rey estaba solo. Tenía todo, pero no tenía paz. 1000 mujeres, pero ninguna compañía. Un imperio, pero ningún descanso. Porque hay algo que el poder no puede comprar: tranquilidad. Y entonces recordó la noche en que Dios le habló. La promesa y la condición, no todo estaba claro. Siempre lo estuvo, pero lo ignoró. Y en su último año escribió algo. No como rey, como hombre roto, vanidad de vanidades. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que fue advertido comenzó a suceder. No de golpe, sino poco a poco. Primero inestabilidad, luego división y finalmente ruptura. 12 tribus ya no eran una. 10 se separaron. 2 quedaron. Lo que era uno ahora estaba dividido, y no había forma de volver atrás. Y cuando un reino se debilita, los enemigos aparecen, desde fuera y desde dentro. Traición, ambición, miedo, todo al mismo tiempo. Y mientras todo caía, el rey no pudo detenerlo. No con sabiduría, no con riqueza, no con poder, porque hay decisiones que no se pueden deshacer. Y así terminó el reinado del hombre más sabio. Lo que acabas de ver no es solo historia. No es solo un rey ni un imperio. Es un patrón. Un ciclo que se repite, porque Salomón no cayó en un día. Cayó como todos caen, poco a poco. Ahora la pregunta no es sobre él, es sobre ti. ¿Qué decisiones estás justificando? ¿Qué puerta abriste pensando que podías controlarla? ¿Qué estás permitiendo que sabes que está mal? La caída nunca empieza grande,
Empieza con algo pequeño, una decisión, una excusa, una vez y luego otra. Y sin darte cuenta ya no puedes cerrarla. El mayor error no es hacerlo, es pensar que no tendrá consecuencias. Salomón pensó que podía tenerlo todo y terminó perdiéndolo todo, por dentro y por fuera. Y aquí está la advertencia que nadie quiere escuchar. No necesitas perderlo todo para darte cuenta, pero si no reaccionas vas en camino. Porque la puerta más peligrosa no es la que se abre de golpe, es la que se abre sin que la notes. Ahora la pregunta es, ¿vas a cerrar la puerta o vas a esperar a perderlo todo? Porque aún estás a tiempo, pero no para siempre. Si este mensaje te abrió los ojos, escribe en los comentarios: voy a cambiar, y compártelo con alguien que necesita verlo. Porque la historia no termina con Salomón. Puede empezar contigo.